El Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Educación de Ica presentan Aprendo en Casa, Región Ica. Buen día, familia. Soy la profesora Shadia del área de Ciencia y Tecnología. Les doy la bienvenida a este espacio promovido por la Dirección Regional de Educación de Ica. Aprendo en Casa, Región Ica. En la clase anterior conocimos al agente vector causante de la enfermedad del dengue, al zancudo Aedes aegypti, y que a pesar de las condiciones adversas para su desarrollo, todavía continúan el reporte de las personas infectadas por este virus. Para ello es importante reflexionar sobre 1. ¿Qué tipos de criaderos prefiere el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue? 2. ¿Por qué es importante conocer las fases de desarrollo del zancudo Aedes aegypti para evitar la enfermedad del dengue? 3. ¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar la enfermedad del dengue? Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria y a toda la familia. Para ello, te presentaremos al profesor Carlos del área de Ciencia y Tecnología, quien me acompañará a guiarlos por la ruta del aprendizaje. Hola chicos, soy el profesor Carlos. Según la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Ica, con las bajas temperaturas actuales, la curva de los casos de dengue ha comenzado a descender. Sin embargo, debemos permanecer con las medidas preventivas, puesto que existen grandes probabilidades de un rebrote en la siguiente temporada de calor. Es por eso que hay que intensificar la prevención en los meses de invierno para que esta nueva temporada no nos agarre desprevenidos. En la presente actividad explicarás las medidas de prevención del dengue a través del control del zancudo Aedes aegypti. Luego tendrás la oportunidad de aplicar lo aprendido con las personas que te rodean. Shadia, ¿qué materiales vamos a utilizar? Para ello deberás tener lapiceros, cuadernos de apuntes u hojas. Si son de reuso, mucho mejor. Colores y plumones. Interés por indagar. Mucha creatividad. Puedes motivar e incluir a toda tu familia. Para implementar el control del zancudo Aedes aegypti, es importante tener presente las características del zancudo en las diversas fases de su desarrollo e identificar claramente cuál es su hábitat. A continuación te presentaremos una breve descripción de las principales prácticas saludables y acciones de prevención. Para las acciones de prevención y control del dengue se pueden utilizar el control físico y el control químico. El control físico es la eliminación de todos los criaderos y el control químico es la aplicación y uso de herbicidas e insecticidas. Recuerda que el zancudo en épocas favorables puede llegar a reproducirse en solo 7 días. Es hora de aprender las medidas de prevención del dengue, pero lo haremos en cada una de las fases del ciclo de vida del zancudo. ¿Recuerdan cuáles eran esas fases? ¡Claro que lo recuerdan! Huevo, larva, pupa y zancudo adulto. ¡Comencemos! Fase huevo. En esta fase es importante la identificación, el tratamiento y la eliminación de los criaderos de los huevos del zancudo. Pero, ¿cuáles son estos criaderos? El Aedes aegypti prolifera en recipientes esenciales de acumulación de agua de nuestras viviendas, en muchos casos por un propósito de uso doméstico, higiene personal, preparación de nuestros alimentos, bebederos de nuestros animales y en otros casos
por circunstancias involuntarias como las lluvias y el riego, lo que permite gran acumulación de agua en depósitos como llantas viejas o usadas, envases descartables de bebidas, envases descartables de alimentos, tapas, latas, entre otros, favoreciendo el hábitat propicio para el desarrollo del zancudo. En esta fase vamos a desarrollar el control físico para la eliminación de estos criaderos. Chicos, ahora vamos a ir mencionando los posibles criaderos que podamos encontrar en nuestras viviendas, junto con el profesor Carlos. Muy bien. Shadia, ¿y me puedes decir qué son todos estos materiales? Sí, lo que pasa es que en nuestras casas solemos tener depósitos para almacenar agua, tales como tanques de agua, cilindros, tinas. ¿Qué podemos hacer? En esos casos, lo más recomendable es tapar y lavar. Por ejemplo, tengo aquí un recipiente de almacenamiento de agua. Lo que vamos a hacer es lavarlo con abundante detergente y con una escobilla vamos a fregar la parte interna y los bordes del recipiente. Una vez que esté completamente limpio, lo que vamos a hacer es taparlos. Pero si no tenemos tapas, es algo muy sencillo lo que haremos. Únicamente tomaremos envases de plástico para taparlos y luego los amarraremos. Así evitaremos que el zancudo logre ingresar a nuestros recipientes. ¡Qué interesante esta información! ¿Y qué podemos hacer con los objetos útiles del hogar, tales como vasos, objetos de vidrios? En estos casos lo recomendable es ordenar. Una vez que lavemos, por ejemplo, este vaso, lo que vamos a hacer es colocarlo boca abajo para evitar que se convierta en un criadero. Bien, y con los objetos en desuso, tales como botellas de plástico, chapitas, cáscara de huevo, latas, zapatos en desuso, ¿qué podemos hacer? Aquí lo más recomendable es eliminar, desechar o enterrar todos este tipo de recipientes. Por ejemplo, esta tapa tan pequeña puede convertirse en un criadero potencial. Una hembra puede depositar aquí entre 200 y 600 huevos. Por eso lo recomendable sería deshacernos de ellos. Mejor aún, enterrarlos. Interesante. Y en el hogar también tenemos algunos objetos colectores de agua, como son los platos de los maceteros, aquellos escurridores de los lavaplatos, las bandejas de las refrigeradoras. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como tenemos aquí, en este caso lo que vamos a hacer es cuidar y lavar. Vamos a cuidar de que no se almacene agua y nuevamente lavarlo constantemente fregándolo con una escobilla. Interesante. Y si me encanta decorar mi casa con floreros de flores naturales, ¿qué puedo hacer? Lo más recomendable en este caso sería reemplazar. Reemplazamos el agua por tierra húmeda. Muy bien, excelente idea. ¿Y qué pasa con los envases de los bebederos de nuestras mascotas? Aquí lo que vamos a hacer es lavar y cambiar. Cambiaremos diariamente el agua de nuestras mascotas, pero los lavaremos para evitar que la hembra del zancudo deposite sus huevos en los bordes de nuestros recipientes. Ya saben, chicos y chicas, si seguimos todas estas recomendaciones, evitaremos la proliferación del zancudo Aedes aegypti. Ahora continuaremos con la siguiente fase de desarrollo del zancudo. Se aplica también a recipientes de agua que se pueden encontrar dentro y fuera de las viviendas. A este tipo de acción se le puede denominar control focal o control larvario. Para el control de esta fase se pueden utilizar métodos físicos y métodos químicos. En el método físico vamos a eliminar los recipientes que se puedan convertir en posibles criaderos y continuaremos con el uso adecuado de los recipientes que almacenan agua, lavándolos semanalmente. Algo muy diferente ocurre en el control químico, pues necesitaremos la aplicación de compuestos químicos en los recipientes donde acumularemos agua en nuestras viviendas o en los alrededores y que no hayan sido tratados mediante el control físico. En la región Ica, para el control larvario, se utiliza motitas con el herbicida piriproxifen, cuya acción
es interferir en el desarrollo de larvas del vector Aedes aegypti, produciéndole la muerte en esta fase, evitando que se desarrolle el zancudo adulto. Por eso, es muy importante permitir el ingreso del personal de salud a las viviendas para que se realice un control efectivo de las larvas. No debemos tener temor del acceso del personal a nuestros hogares, porque ellos seguirán todos los protocolos de prevención y de acción frente al dengue, así como el COVID-19. Recuerda, el herbicida no daña a las personas ni a los animales y no debes eliminarlo por lo menos durante los 3 primeros meses. Si lavas tu recipiente, vuelves a colocar el herbicida. En esta fase, el zancudo Aedes aegypti ya no puede ser controlado utilizando el método químico piriproxifen, debido a que ya no se alimenta, solamente requiere oxígeno. Por ello, no es efectiva la aplicación del herbicida en depósitos o focos donde se encuentran pupas. El control de esta fase puede efectuarse por métodos físicos, es decir, el lavado de los depósitos y eliminación de los criaderos. Fase adulta. En esta fase utilizaremos para eliminar de manera inmediata a los zancudos adultos infectados nebulización espacial, lo que conocemos como fumigaciones. El control en esta fase se da por medios químicos. Se realiza casa por casa con equipos portátiles, por lo que es importante que la población facilite el ingreso de los fumigadores a sus viviendas, corrales u otros espacios. Antes de una fumigación se debe tapar bien los recipientes de agua y alimentos, los utensilios de cocina, guardar ropas de cama y de uso diario en roperos o bolsas de plástico, apagar algún fuego que pueda haber en la vivienda, en las cocinas por ejemplo, desenchufar todos los aparatos eléctricos y por supuesto retirar a nuestras mascotas. Durante la fumigación, las puertas y ventanas de la vivienda deben permanecer cerradas y las personas deben permanecer alejadas de ella. 1 hora después de finalizada la fumigación, solo una persona ingresará a la vivienda, abrirá las puertas y las ventanas para la ventilación de los espacios. Es recomendable también lavar todos los utensilios que utilices para la preparación de tus alimentos. El objetivo de la fumigación es atacar directamente a los zancudos infectados. Quiere decir que solo los mata si entran en contacto con el insecticida. Es por ello que las fumigaciones no son la medida más eficaz para la eliminación del zancudo. Recuerda, sin criaderos no hay huevos, sin huevos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Ahora que sabemos todas las medidas que debemos adoptar en nuestros hogares para evitar la proliferación del zancudo Aedes aegypti, es importante conocer las prácticas saludables para evitar el contacto con el zancudo y nosotros. Acompáñennos a conocerlas. Coloca mallas en las puertas y ventanas de tu vivienda. No permites que ingrese el zancudo. Utiliza mosquiteros al dormir. Usa repelente en las zonas expuestas de tu piel. Si se presentan picaduras dentro de las viviendas, pueden utilizar insecticidas domésticos en aerosoles o espirales contra los zancudos. Si seguimos estas recomendaciones, evitaremos la picadura de estos molestos zancudos. Ahora que te has informado y reflexionado sobre las medidas de prevención del zancudo en las diferentes fases de su desarrollo, te presentamos el siguiente reto. Hoy serás un influencer de las redes sociales y explicarás utilizando el conocimiento científico las medidas para el control del zancudo a fin de poder evitar la enfermedad del dengue. Puedes crear un video o una imagen, tú decides, y lo compartirás en las redes sociales utilizando el hashtag Juntos contra el Dengue.
Recuerda guardar en tu portafolio del área de ciencia y tecnología el guión de tu video o la imagen creada. Y desarrollar las interrogantes planteadas al inicio de la sesión. ¡Juntos contra el dengue!